¿Cuánto gana un futbolista italiano en el fútbol modesto? Vamos a explicarlo. Comenzamos. Messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, José, tenemos vídeo elegido por los miembros, vídeo de sábado, y han elegido que hablemos, entre muchas historias que hayamos propuesto, de el salario de los futbolistas profesionales en ligas como la Serie B o la Serie C, pero también los no profesionales en ligas como la Serie D, que es la cuarta categoría del calcio. Vamos a explicarlo, pero antes hay que decirle a la gente que se descargue la aplicación de OneFootball, y más en un fin de semana como este, en el que hay tanto fútbol, y más en la previa de Champions. Es que es absolutamente todo. Tenéis las previas, las noticias, de las crónicas, incluso podéis ver los resultados del partido si no podéis ver el encuentro. Tenéis noticias, tenéis ruedas de prensa, tenéis absolutamente todo de todos los grandes equipos y de los no grandes. Así que toda una aplicación, no tenéis que hacer mucho más, solo descargarosla, y aquí os dejamos un código QR para que podáis hacerlo directamente. Y si no, el enlace en la descripción. Y si no, el enlace también. Si no si queréis por lo código... que sea, claro, si os están viendo del móvil, no pueden autocapturarlo. Pero sí, lo pueden, se puede ir a la descripción y decir, oye, mira, pincho aquí, me descargo gratuitamente en OneFootball. Así que totalmente recomendado, como recomendados este vídeo, porque todavía no, tenemos que sacar, cuando la Gazzetta publique los salarios de todos los futbolistas de la Serie A, que es algo que hace anualmente, hablaremos de los salarios de la Serie A, pero vamos a hablar de los salarios del fútbol modesto, ¿no? Que pocas veces lo hacemos, pocas veces se hace, pero que se ha publicado a través de cifras de la página web Calcio de Finanzas. Recordamos también que sacamos en su día vídeos que os dejamos aquí arriba de los atracadores del calcio, vídeos de los salarios del año pasado de los jugadores de la Serie A, y vais a ver cómo, comparándolos, son gigantescos. Pero vamos a hablar un poco del salario mínimo, que es decir, o sea, no hay cifras exactas de cuánto gana cada futbolista en Serie B, Serie C, Serie D, pero sabemos el salario mínimo, y eso nos invita, o el máximo en Serie D, y eso nos invita a saber cuánto, como mínimo, gana un jugador profesional o no profesional en Italia. Dicho esto, esta semana, José, salía la lista de Forbes de los jugadores mejor pagados del mundo. Y claro, digamos que hay contraste con lo que vamos a comentar. Sí, hay distintas cifras y de hecho en ellos hay mucho contraste, porque por ejemplo podemos ver que Cristiano Ronaldo cobra 107, Messi cobra 93,75 y Neymar 81, pero de ahí pasan directamente a Mbappé, que son 36,5 por temporada, bueno, 36,65, y luego a partir de ella, bueno, Salah, Lewandowski, Iniesta, Paul Pogba, Gareth Bale o Eden Hazard, pero también hay que contar, Irati, que con la marcha de Cristiano ninguno está en la Serie. Esto incluye no solo el salario neto, sino también patrocinios y bonus y demás cosas, evidentemente. Si no, 107 millones que cobra Cristiano es una barbaridad. La Juve estaría arruinadísima, entonces. Totalmente. Pero estos son 107 millones, a lo mejor algún jugador de los que vamos a hablar gana 107 euros. Claro. Lo vais a ver, o sea, es la diferencia abismal, no tan bestia, evidentemente, pero es una diferencia abrumadora, y lo queríamos mostrar un poquito para que veáis cómo de 107 millones de euros que gana Cristiano entre todo lo que suma, a lo poco que ganan en categorías como la Serie D, que ni siquiera es profesional. Probablemente veamos el camino Junior Mesías. Sí, efectivamente, que estaba ganando básicamente 180.000 euros hasta que renovó el año pasado en diciembre con el Crotone. Que, oye, yo te firmo esos 180.000 euros anuales, pero en comparación con otros jugadores es una diferencia abismal. Pero bueno, vamos a empezar hablando primero una breve introducción de la propia Serie A, porque ya conocemos lo que es el salario mínimo. Es una cosa que se negocia con la Asociación Italiana de Futbolistas, con los sindicatos, que es esta asociación citada, con la propia liga, con los clubes. Y hay que decir que el salario mínimo de un jugador en Serie A, ya en Serie A, ¿vale? Para decirlo, para que nos hagamos una idea, es de 27.200 euros al año, mínimo. Mínimo. O sea, mínimo va a ganar 27.000 euros al año, que choca un poco con lo que es el mínimo en otros países, pero bueno, digamos que a partir de aquí puede subir mucho. No, más. Más. O sea, en otros países es más. Pero bueno, 27.000 euros al año yo también te los firmaba. Netos, recordemos que los brutos hay que sumarle los impuestos que pagan los clubes. Bueno, sí, desde luego que es una cifra que, a ver, 27.000 estáis diciendo, joder, pero si acabáis de contar unas cifras absolutamente tremendas, ¿no? Pero hay diferentes estamentos de futbolistas dentro de los clubes, y sobre todo también estos salarios mínimos suelen darse pues con futbolistas que acaban de subir del Primavera, que... Y es verdad que también vamos a ver que no es todo así, porque al final hay muchos jugadores del Primavera que siguen teniendo el mismo salario del Primavera y juegan con el primer equipo.
Sí, porque al final es diferente si, digamos que un futbolista a partir de 24 años tiene salario mínimo de 27.200, pero si tienes entre, por ejemplo, 19 y 23 años, tu salario mínimo es de 21.000, es decir, baja un poquito. Si tienes entre 16 y 19, jugador de primavera, tu salario mínimo es de 15.400. De todas formas, como os dejábamos en el vídeo que repasamos en su día de los salarios de cada equipo y lo que haremos próximamente, en Serie A vais a ver que las cifras son mucho más altas, y lo normal es que un futbolista no cobre 20.000 euros anuales. Lo vais a ver. Dicho esto, nos vamos a ir a la Serie B porque es lo que más nos interesa. Tenemos datos del año pasado, no de este todavía, datos de Calcio Finanza, y hay que diferenciar, como decíamos antes, por edades, ¿no? Los veteranos, los rookies, los futbolistas de 19, 23 años, etcétera, etcétera, y hay que pensar siempre en cifras anuales, no en lo que se cobra mes a mes, o en quincenas, que es como se cobra en México, sino en salario anual, en euros, en brutos, que es lo que paga el club, y en netos, que es lo que le llega tras impuestos al futbolista a su bolsillo. Entonces, aquí ya vemos, José, que el salario mínimo a partir de 24 años en Serie B es de 19.977 euros netos. Bueno, no es tanto. O sea, el que menos cobra 20.000 euros al año. No es tanto. No es tanto. O sea, quiero decir, es 1.000 y pico al mes, 1.500 al mes, puede ser. Sí, por eso se puede ver también alguna historia. Es verdad que ahora es cada vez menos común porque al final estos no son datos, me refiero, este es el mínimo, pero no suelen cobrar esto. Sin embargo, antes es verdad que se veía compenetrar un poco, pues hasta Serie B, otro tipo de trabajos junto a lo que cobraban con sus clubes. Claro, creo que este vídeo es un futbolista modesto. Claro, estamos hablando del mínimo minimísimo. La estrella del Monza mínimo. no cobra esto. Obviamente. Estará llegando al millón incluso. Pero es que yo creo que ni siquiera los de, yo qué sé, Alessandria, Vicenza tampoco están cobrando esto. Claro, pero es como que nos pongamos en la peor situación del futbolista que menos podría llegar a cobrar. Eso pues a partir de 24 años en Serie B serían 19.977 euros netos. Si es su primer contrato, serían 15.400. O sea, pon que es tu primer contrato profesional. Bueno. O sea, aprovechen un poquito ahí, la verdad. Sí, porque a lo mejor llega un tío con 30 años, había de debutar. Toma, primer contrato bajito. Que llego del infracalcio aquí, toma, venga, 15.400, hombre, pues me parece poco, la verdad. Serie B, Serie B, sí, estamos hablando de segunda división. Sí, luego entre 19 y 23 años sigue bajando la cantidad, igual al primer contrato, que son 15.400, porque además muchos jugadores ganan su primer contrato entre los 19 y los 23 años. Dejan, digamos, el primavera, pasan al fútbol profesional, su primer contrato, 15.400 euros como mínimo. Tenemos que hablar también del salario mínimo, que es de 16 a 19 años, 12.000 euros. Bueno, a ver, también te digo, a ver, es que aquí se nos ha ido mucho la cabeza con el tema de los chavales, pero un tío de 16 años que se gane 12.000 euros al año por jugar al fútbol, jugando en el Crotone. Sí. Hombre, yo te lo firmo. Pero al final yo pienso por otra cosa, joder, el Crotone tiene mucha pasta como para pagarle solo eso. Sí, claro. Pero es verdad que sí, joder, tener 16 años y estar ganando 1.000 y pico euros al mes por jugar al fútbol. Y luego los menores de 16 años, que se llama contribución técnica en Italia, un poco derechos de formación, un poco más que nada. Es un poco pagar al futbolista, sobre todo en muchos casos por desplazamiento de la familia y todas estas cosas, un mínimo de 10.000 euros anuales. Para un chaval de 13 años. A ver, eso Cobrar sí. 10.000 euros es una barbaridad. Sí, eso sí. Estarás diciendo, madre mía. Sí. ¿Qué hago con este dinero, no? Pero ahora vamos a ir a, por ejemplo, otras cifras de la Serie B para que nos hagamos una idea de cuánto puede cobrar, por ejemplo, un directivo. O cuánto puede cobrar pues digamos, esto para añadir un entrenador, ¿no? Como mínimo. Un directivo como mínimo gana 37.000. Ojo, 37.000. Ya son más que un futbolista. Sí, ahí ya. Como mínimo. Joder, triplica. Sí. 37.000 euros. Brutos, hay que decir, ¿eh? O sea, más o menos es verdad que si quitas el bruto se quedan unos 20.000 y tal. Entonces tampoco sería tanto, es verdad que esto es en bruto. Sí. El secretario general, el director general, 24.000 euros brutos mínimo. Responsable de una o de otro sector serían 18.000. El entrenador del primer equipo como mínimo tiene que ganar 28.000 euros brutos. Como mínimo, pero va a ser siempre mucho más, evidentemente. Sí. No va a estar cobrando 2.000 euros o 1.800. Sí. Luego tenemos el asistente del entrenador que como mínimo ganará 15.000 euros. Y otras cifras, ¿no? Como el entrenador de porteros del primer equipo, mínimo 11.000, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, nos interesa más hablar de lo que es la Serie C, el infracalcio puro y duro, ¿no? Porque queremos un poco contextualizar. Aquí ya sigue siendo fútbol profesional, porque en Italia es fútbol profesional hasta la Serie C, pero digamos, José, que hemos visto, por ejemplo, un verano con muchos equipos con problemas económicos, la pandemia ha azotado a muchos, y ya es más difícil. Sí, incluso contratos sin pagar, ¿no? Uno de los grandes motivos en los que no solo... No tanto... A veces, bueno, la mayoría son los que quiebran, ¿no? Pero luego es verdad que también se ve a otros equipos
que se marchan por impagos a los futbolistas. Si no recuerdo mal, la San Benedetté se empezó con eso. Se empezó sin pagar a los futbolistas, sin pagar al entrenador. Nuestro gran querido Serafino. Bob Serafino. Que vaya forma de acabar. Tremenda mufa que incluso el propio Maxi López, que estaba en el equipo, acaba pagando los viajes para poder competir. Acaba pagando los viajes, pero tremenda mufa, porque desde que yo creo que hicimos el vídeo, luego posteriormente se mantuvo quinto y sexto, pero no le han permitido esta temporada en Serie C. No, y así el Novara, por ejemplo, mítico equipo, y otros tantos que no han podido apuntarse, pues inscribirse por muchos problemas económicos. Luego está el tema del Kiev en Serie B, que ya lo explicamos en su día. Sí. Pero bueno, en Serie C el salario mínimo, a partir de los 24 años, es de 18.000 euros netos. A ver, aquí estamos ya en Serie C, y aquí es verdad que hay equipos muy potentes, ¿no? Y que tienen bastante pasta y demás, que son históricos o con grandes inversores que luchan por volver, pero hay muchos equipos modestos también. Pero estamos hablando de que a lo mejor... bueno, son netos, no tanto brutos. Bueno, 18... Bueno, yo creo que para llevar una familia no te da. Ni de broma, vamos. A ver, si trabajas tú solo, depende. Claro, si trabajas tú solo, no. Si trabajas tú solo, no. Si trabajas con pareja o tienes otro trabajo, con este sueldo es que no te da. Si es que posiblemente muchos de vosotros estaréis diciendo, joder, es que cobro yo mucho más que el mínimo que hay en Serie C, que... A ver, es verdad que los de arriba no van a cobrar esto ni de broma, pero hay gente que por abajo puede llegar. 1.300 o así, 1.400 al mes. Depende de la zona de donde vivas, si es una ciudad, un pueblo más pequeñito. Sí, pero aquí yo creo que se normaliza un poco más el compenetrar trabajo con este tipo de... No tanto, es verdad que cada vez menos, pero sí he compenetrado en algún que otro caso hay de futbolista que compenetra en el trabajo, otro trabajo con esto. Sí, el primer contrato, salario mínimo para primer contrato son 14.726, que es la misma cifra de salario mínimo para los jugadores entre 19 y 23 años. Además hay muchos jugadores, ¿no?, que pasan de Serie A a Serie C cedidos, muchos jugadores jóvenes que salen de primavera. Es verdad que cuando vas cedido de un equipo grande a un equipo pequeño llevas el salario del equipo grande y a veces te lo paga incluso el propio equipo de Serie A, o se ponen de acuerdo en pagar cantidad uno, cantidad otro, pero digamos que también muchos se quedan sin hueco en la cantera, a lo mejor han cumplido la edad del primavera y dicen, ¿dónde estoy? Porque no tengo hueco aquí y no me quieren mantener. Lo normal es eso, Lo normal es eso. Es que vemos los tres o cuatro mejores. Te pongo un ejemplo. Tomás Siro, capitán mucho tiempo del Inter Primavera y decíamos, ¡buah, este chico se va a salir seguro! Y estuvo jugando el año pasado en Serie C, en la Carrarese de Di Natale de temporada. Ha pasado a jugar a Serie B, pero estamos hablando de que una de las estrellas de los últimos años del Inter Primavera ha bajado a Serie C. Imaginaros el resto del equipo. No me contéis a Gumé, no me contéis a Satriano. También es verdad que esos ya llegaron como fichajes del exterior, pero sobre todo futbolistas italianos, ¿no? Que son suplentes en el Primavera, o que no llegan al primer equipo del Primavera, o que están en el 11 del Primavera pero no terminan de llegar tan lejos. Es que yo creo que hay que pensar que la grandísima mayoría de los Primavera van a acabar en este tipo de ligas. Claro que al final son 20, 23, 25 jugadores por plantilla. Y cuando cumple los 19, ya los pasas, no puedes seguir jugando en Primavera. Por tanto, tendrán que jugar. Y la mayoría no van al primer equipo. La mayoría no, por decir el 99% de los jugadores. El 99% no van al primer equipo. Entonces tiene que buscarle salida y llega a ser aquí, ¿no? Y luego el salario mínimo entre 16 y 19 años baja a los 11.000 euros y para menores de 16 años 8.500 euros. Es decir, ya es una liga más modesta. Sí. Pero vamos a meternos en la Serie D, que es el fútbol no profesional, que está formada por 1.000 grupos, por 1.000 equipos. Es el paso directo antes de llegar a la Serie C. Hay que decir que son datos de Calcio y Finanza de esta temporada. Y aquí todo se complica porque al no ser fútbol profesional no se puede pagar como el fútbol profesional, se paga de forma diferente. Entonces explica el propio reglamento que se excluye expresamente cualquier forma de trabajo por cuenta propia o subordinada, como para cualquier deportista no profesional en Italia. Los jugadores inscritos en los clubes que juegan en el Campeonato Nacional de Serie D deben firmar en un formulario específico acuerdos económicos anuales relacionados con sus actuaciones deportivas en relación con la cantidad de asignación de viaje, reembolso de gastos y retribuciones según previsto por las normas. Es verdad que dice que hay una vía alternativa de que se pueda pagar una suma bruta anual en 10 cuotas mensuales del mismo monto. Pero hay que tener en cuenta que, es decir, hay dos formas de pagar. Por un lado, un salario no tanto como tal, pero un salario general, o pagar en función de partidos disputados, en función de objetivos. O sea, es una forma, digamos, de escabullirse un poquito. Marcas X goles, te pago X dinero al mes, al año, perdón. O sea, es una forma un poco de... Además, esto cuando eres Football Manager se ve muy bien. Porque el Football Manager, cuando contratas a un jugador estando en Serie D, no le puedes ofrecer un salario. Tienes que ofrecerle un salario por partido, un salario por gol. Y es diferente. Tampoco entrenan que diga todos los días a la semana. No es fútbol profesional, al fin y al cabo. Sí, esto se ve mucho. Se ve mucho y en el fútbol en general, no solo en este tipo de... Me refiero, tú puedes negociar primero con tu club, negocias... Bueno,
las condiciones, y luego posteriormente siempre hay pues una serie de requisitos o de, bueno, requisitos no, de condiciones y de cláusulas conjuntas que suele ser, pues los capitanes se representan a los jugadores y son los que más negocian este tipo de cosas. Y aquí en Serie D también pasa, ¿no? Esos condiciones también colectivas, sobre todo las individuales son las más importantes. Sin embargo, es verdad que en el fútbol profesional, aparte de eso, siempre tienes tu sueldo, aparte de las condiciones y de los objetivos, como mejor lo llaman ellos. Claro. Pero aquí no existe ese salario como tal mínimo. No, o sea, de hecho es el salario máximo, o sea, no se puede pagar más de X cantidad, ¿no? Está el tema de cuánto se puede pagar, digamos, en esas mensualidades al año, ¿no? Uh-huh. No se puede nunca pagar más de 30.658 euros brutos, es decir, digamos que son, en Serie C el salario máximo era de 26.664 euros brutos, o sea, no, perdón, en Serie C el salario mínimo es 26.000 brutos, uh-huh. En Serie D el máximo es 30.000. Por lo tanto, habla que a lo mejor hay futbolistas que ganan los 30.000 brutos al año. Uh-huh. Y a lo mejor esos pueden vivir, pues se ganan sus 1.000 y pico euros al mes y tal y cual, y viven de eso. Está mal, sí. Pero es lo máximo. Y muchos equipos no pagarán eso, ¿no? Luego se paga, como decíamos, en función de gastos, de viáticos, que son un poco lo que se paga en un viaje de empresa para cumplir los viajes y tal, ¿no? Y no se pueden superar el límite de 62 euros al día. Quiero decir, el club no puede pagar en ese concepto más de 62 euros al día en un máximo de 5 días por semana. Es decir, vamos a poner que se juegan un partido por semana. Sí. ¿No? Y el club justifica que ha pagado 2 días de esa semana al futbolista. Uh-huh. En total podemos decir que si se pagan 2 días por semana durante toda una temporada, los partidos que cumple, serían 4.700 euros al año. Uh-huh. Que oye, es una cosa con la que no te da para vivir, pero al final es que no es un trabajo. En Serie D no debería ser un trabajo para un futbolista no profesional, debería tener otra cosa con lo que compaginarlo. Sí, eso es lo más normal, ¿no? A partir de ahí ya, y de aquí, de divisiones más abajo, pues suele ser más normal el compenetrar esos trabajos, ¿no? Ojo que esto es el máximo. O sea, el máximo son 62, que a lo mejor le pagan 20. Por viaje. Que a lo mejor luego pagan más días en vez de 2. Pero quiero decir que al final el salario es limitado. Sí. Y aquí la gente no vive del fútbol profesional. Luego, obviamente, puedes poner, no, te pago a final de temporada 10.000 euros si has marcado 30 goles en Serie C. Si ascendemos, te pago 20.000 euros extra. Si has jugado el 80% de los partidos, te pago 10.000 euros. Sí. Depende de las negociaciones de cada futbolista y cómo trabaja cada club. Pero mola ver al Parma y a todos estos equipos que han subido de Serie D a Serie A y ver los primeros futbolistas, ¿eh? Los primeros futbolistas que tenían cuando estaban en Serie D. Habría que saber sus sueldos, pero llama la atención, ¿no? De cómo van subiendo poco a poco. Y lo que decía antes, también se ve mucho juego de primavera en esta liga, que se me olvidó comentarlo antes. Por ejemplo, yo revisé un momento, una de las veces en las que la Youth League, uno de los equipos, por ejemplo, la Roma llegó muy lejos una vez, creo que a semifinales o a cuartos, es el máximo que ha llegado un equipo italiano en esta competición y además en otros equipos, y veía que la mayoría o habían dejado el fútbol, o estaban en Serie D, o estaban en Serie C. Y de los pocos que habían salido era Umar Sadik, el que está aquí en España y que estaba en el Almería. Sí. Bueno, pues chicos, esto ha sido un poco repasar cuánto gana un futbolista más modesto en Italia, o cuánto puede llegar a ganar, o cuánto como mínimo puede ganar, mejor dicho. Así que nada, os pedimos vuestra, digamos, opinión, que nos digáis también cuánto gana un futbolista no profesional en vuestro país, que seguro que al final es una situación muy parecida. Y nada, os pedimos que os dejéis vuestro comentario aquí debajo, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que deis un like muy grande a este vídeo. Chao, chao.